Bueno, mis hermosos, primero quiero que por favor ustedes me ayuden a recordar que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos un tema interesante, entonces recuérdenme rápidamente qué vimos. Mientras tanto, respondo la pregunta. Mañana no hay clase, o sea, no hay clase de inglés. Mañana tenía multimedia, por ende, pues multimedia no, pero inglés tampoco. No va a haber conexión, no va a haber devocional, para que sepan también, ¿sí? O sea, no va a haber conexión en todo el día. ¿Listo, mis hermosos? Ahora sí, ¿qué vimos hace 8 días? Profe, vimos los vicios del lenguaje. Muy bien, muchísimas gracias, mi Sofi. Entonces vimos los vicios del lenguaje. ¿Y qué hablábamos acerca de los vicios del lenguaje? ¿O qué son vicios del lenguaje? Son las formas Errores, incorrectas profe, de nada hablar. más. Perdóname, dime, Gaby. Son las formas incorrectas de hablar o escribir que afectan mm, de forma negativa a la interpretación del mensaje. Perfecto, Gaby. Entonces son formas o usos del lenguaje equivocadas, ¿listo? Que no se deben realizar. Y pues hay varios tipos de vicios del lenguaje, pero pues no vamos a indagar en eso porque ya lo vimos. No sé si de pronto respecto a eso alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Todo súper clarísimo? Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es similar, que también me parece a mí que es muy interesante, entonces espero que vengan así con la disposición de aprendizaje. ¿Listo, chicos? Mm, el día de hoy vamos a hablar de las falacias del lenguaje. ¿Listo? Las falacias del lenguaje también son formas, podríamos decirlo que son formas equivocadas del uso del lenguaje y que lo que buscan es poder generar como una influencia de ti de forma equivocada. ¿Listo? Esas son las falacias del lenguaje, pero los voy a invitar a que ustedes por favor revisen ahí rápidamente en Google, en Meta, bueno, en lo que tengan ahí a la mano y me cuenten qué encuentran ustedes de concepto de falacias del lenguaje. Rápidamente. ¿De alguno? ¿Quién encontró rápidamente? Dale, Sebas, gracias. Profe, ¿qué es el uso inadecuado del lenguaje? Muy bien, es el uso inadecuado del lenguaje. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran complementar? Dale, mi Sofi. Profe, pues a mí me parece que son errores en la argumentación que surgen debido a la manera en que se utiliza en el lenguaje. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? No, listo. Entonces, efectivamente, chicos, es el uso incorrecto de la argumentación para poder influenciar a alguien a que cambie de opinión o tome una postura. ¿Listo? Entonces, uso inadecuado del lenguaje, pero es más para generar convencimiento en las personas. Pero ya vamos a indagar un poquito más. ¿Listo? Los voy a pedir que por favor se dirijan a su módulo, ya está habilitado para que podamos pues iniciar con el tema. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes que por favor me ayude leyendo la introducción? No todos, por favor. En nuestra vida cotidiana usamos el lenguaje para expresar ideas, convencer, argumentar o debatir. Sin embargo, no siempre lo hacemos de manera clara, lógica y honesta. A veces, de forma intencional o por desconocimiento. Caemos en errores de razonamiento conocidos como falacias. Este módulo se enfocará en las falacias del lenguaje, es decir, aquellas que surgen por un uso inadecuado, ambiguo o manipulador del lenguaje. Aprender a detectarlas nos ayudará a pensar de manera más crítica, ética y respetuosa. Muchísimas gracias, mi Meli, muy amable. Tú siempre salvas la patria. Bueno, mis hermosos, entonces, hoy
vamos a hablar de las falacias, ¿cierto? Siempre están en nuestro lenguaje, ¿listo? Y normalmente lo que busca es expresar ideas, convencer, argumentar o debatir, ¿listo? Pero al ser falacias, pues se identifica como un uso inadecuado, ¿listo? Que lo que busca es manipular, ¿vale? A la otra persona o generar como un enredo para que la persona no tenga claridad en lo que se está hablando. Pero ya lo vamos a ver más a profundidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros usamos esas falacias todo el tiempo, porque es que a veces creemos que escuchamos los nombres y decimos falacias, esa vaina, ni idea. Pero cuando ya estudiamos el tema nos damos cuenta, sí lo uso. Vamos con los objetivos. ¿Listo? Entonces dice objetivo general, comprender y analizar las falacias del lenguaje, su impacto en la comunicación y su relevancia en el pensamiento crítico. Objetivos específicos, reconocer la etimología y origen del concepto, identificar las principales falacias del lenguaje y su función y evaluar algunos ejemplos. Perdón. Como siempre, hermosos, invitarlos, por favor, ingresen a su módulo, lean, investiguen, no se queden solo con lo que hay acá. Hoy en día hay muchas probabilidades de aprendizaje, entonces, mejor dicho, ustedes ser muy proactivos, ¿listo? Vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional súper cortica. Entonces, para que por favor la resuman, la apunten resumidita, lo más resumida que usted pueda, pero pues que analice cada una de las partes, ¿no? Entonces vamos con el primer párrafo. Dice, el ser humano fue creado con la capacidad de hablar, razonar y comunicar. Eso está claro para todos, ¿no? Gracias al Señor por eso, porque ustedes se imaginan que no pudiéramos hablar, que no tuviéramos como esa capacidad de razonar, sería tremendo, ¿no? Dice, para muchas tradiciones religiosas, esto refleja que fuimos hechos a imagen de Dios, quien en la Biblia es presentado como el verbo, es decir, la palabra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, por la palabra fue hecho todo, chicos. Por la palabra, por el lenguaje, por la comunicación, fuimos hechos nosotros, ¿no? Dice, esto significa que el lenguaje tiene un valor sagrado. No fue hecho para mentir ni engañar, sino para expresar la verdad y construir relaciones. Teniendo en cuenta esto, pues nosotros muchas veces hacemos mal uso del lenguaje, ¿no? Porque buscamos mentir, engañar, manipular. Bueno, dice la misma Biblia que no solo se mata cuando se le entierra un cuchillo a alguien, sino también cuando utilizamos malas palabras, ¿no? Decimos cosas también que hieren el corazón. Entonces, pues, tener cuidado con eso. Bueno, dice, cuando usamos falacias, manipulamos el lenguaje y nos alejamos de la verdad y del respeto por los demás. Por eso, evitar falacias es también un acto de fe, justicia y amor al prójimo. Cuando evitamos las falacias, pues claramente estamos agradando a Dios con el buen uso de las herramientas que Él mismo nos ha otorgado. ¿Listo, mis preciosos? Hasta ahí, aporte, preguntas, algo que quieran decir. Nada, listo. Entonces, mis hermosos, si no alcanzaron a hacer el resumen, por favor, más tarde ingresan y lo realizan. Bueno, vamos de una vez a los conceptos. Entonces, voy a pedirles que por favor estén muy atentos. Vamos a iniciar con la etimología. ¿Alguno de ustedes que por favor me ayude leyendo etimología? Dale, Sofi, muchas gracias. Etimología. La palabra falacia viene del latín fallacia, creo que sí, que significa engaño o trampa, y del verbo fallere, que significa engañar. Por tanto, una falacia es una forma de engaño, aunque a veces no sea intencional, que ocurre al razonar mal o expresarse con ambigüedad. Muchísimas gracias, mi Sofi. Entonces, palabra falacia viene del latín fallacia y significa engaño o trampa. Entonces, por ende, ya identificamos que es algo que no debemos hacer, ¿no? Porque básicamente es engañar. Pero se nos dice que a veces lo hacemos de una forma que no es intencional, sino simplemente como que se usa
y no nos damos cuenta de ese mal uso que estamos realizando del lenguaje. Pero ya vamos a identificar a qué se refiere porque sé que así sin ver ejemplos es como un poquito enredado. ¿Listo? Dice que también bueno, que esto ocurre cuando no razonamos bien o cuando nos expresamos con ambigüedad. ¿Qué es ambiguo? ¿Qué es algo ambiguo? Pueden buscar ahí. Tiene muchos significados. Listo, Sebas, muchísimas gracias. Su significado no es claro, sino que dependiendo del contexto, la circunstancia, quién lo esté hablando y demás, su significado puede cambiar. Entonces podemos decir que es algo como hay, como entre comillas. Si lo dice Sebastián, puede tomarse de una manera, si lo dice la profe, puede tomarse de otra y así. Es algo que no está súper claro, sino que pues tiene como varios significados o varias aplicaciones. Es ahí donde más se refleja el tema de la falacia. ¿Listo, hermosos? Vamos con la historia. ¿Quién me ayuda leyendo historia, por favor? Ojalá alguno de los que no han leído, si es posible. Sí, buenas. Ay, gracias, Lina. Historia. El estudio de las falacias tiene sus raíces en la filosofía griega. Aristóteles, en su obra Refutaciones sofísticas, clasificó las falacias que usaban los sofistas, expertos en argumentar sin buscar la verdad durante la Edad Media. Pensadores cristianos como Santo Tomás de Aquino las estudiaron desde una perspectiva moral y teológica, defendiendo que el lenguaje debe reflejar la verdad, porque Dios es verdad. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, chicos, básicamente, pues debemos saber que en la antigüedad, pues obviamente no habían los descubrimientos científicos y todo lo que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros podemos respaldar las cosas que vemos con todos esos análisis y con la historia que tenemos. Sin embargo, en la antigüedad, pues había muchos vacíos, mucho desconocimiento en muchas cosas. Hoy todavía los hay, pero hay muchas que ya sabemos. Entonces, al ver todo ese desconocimiento y bueno, al estar en auge todo eso y tantos porqués, pues simplemente lo que hacían los sofistas era argumentar sin buscar la verdad. Entonces ellos decían, por ejemplo, yo creo que la Tierra es plana porque allá se ve un fin y yo creo que allá cuando llegan allá se caen al abismo y sí, pero pues no habían una búsqueda de la verdad, sino simplemente como por lo que yo veo, por lo que yo creo, por lo que a mí me parece. No había como ese análisis, no había como esa búsqueda de la verdad. Sin embargo, cuando vienen pues estos pensadores cristianos que tienen una influencia ya en la creencia del Señor, pues ellos dicen, las falacias no deben estar dentro del lenguaje porque Dios es verdad. Y claramente, pues la falacia al ser un engaño, pues al Señor no le va a gustar. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí algún aporte, alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Vamos a ver este video. No es tan cortico, chicos, pero es bien interesante. Les voy a pedir que por favor le presten mucha atención, o sea, pónganle en cuidado. Si pueden tomar apuntes de lo más importante, tómelos. Yo igual les voy a hacer unas preguntitas acerca del video, entonces préstenle atención porque es bien interesante. Tampoco es que sea tan larguísimo, ¿no? ¿Qué es una falacia? Buenos días. Doctor Lecter, me llamo Clarice Sterling. ¿Puedo hablar con usted? Trabaja para Jack Crawford, ¿verdad? Pues sí. ¿Puedo ver su identificación? Claro. Más cerca, por favor. Más cerca. Caduca Pues, dentro de una semana. Usted no es agente del FBI, ¿verdad que no? Aún estoy preparándome en la academia, así que Jack Crawford me ha enviado a un aprendiz. Poco va a salir de aquí. Caramba, doctor Lecter, con la fama que tiene usted y lo primero que hace resulta vulgarmente falaz. ¿Cómo dice? Sí, doctor, recurriendo a falacias, argumentos que parecen válidos, pero que en realidad no lo son. La insinuación sobre mi falta de experiencia es una falacia ad hominem, con la que viene a dar a la idea de que como mi experiencia es cuestionable, cualquier cosa que diga también lo será. Y decirlo antes incluso de mi primera intervención es lo que se llama envenenar el pozo. Oh, caramba.
¿De verdad cree que estoy insinuando que los jóvenes son idiotas? Curioso. Yo en ningún momento le he acusado de decir eso. Esto que acaba de hacer es una falacia del hombre de paja. Fíjese, usted no discute lo que he dicho, sino que coge mi argumento y lo convierte en una parodia exagerada fácil de rebatir. Es usted astuta, Clarice. Pero no creo que sea la más indicada para hablar de estos temas. Recuerde que está tratando de rebatir a un doctor en psiquiatría. ¡Caramba, qué sorpresa! Era totalmente inesperado que ahora fuera a salir con que tiene razón por sus títulos. Esto, caballero, se llama argumento de autoridad y no vale un pimiento. Pero puede aceptar, en cambio, que haya veces que no vaya a tener usted la razón. No solo voy a aceptarlo, es que es de lo más normal. Lo que no voy a aceptar es que usted me venda sus títulos como fuente de razón. Tiene que entender que, como psiquiatra, tengo una especial sensibilidad con estos asuntos. Y esto de suponer que su sensibilidad para estos asuntos le hace más competente de lo que lo puedo ser yo, es lo que llamamos falacia del alegato especial. No discuto su sensibilidad, doctor. Discuto que eso le haga más apto. Pero hay estudios que demuestran que esto es así. Sí, y hay un montón mucho más gordo de otros que demuestran justo lo contrario. Enseñar solo los que le dan la razón a su argumento es lo que se llama falacia de la evidencia incompleta o cherry picking. Pero fíjese que en todo este intercambio aún no hemos hablado de sus títulos, porque mis títulos ni son el asunto ni pintan nada en esta conversación. E intentar distraer y cambiar de tema con ellos es, mi condescendiente caníbal, otra falacia, la que se llama del arenque rojo o, más coloquialmente, mover la portería. Caramba, Clarice, al final todo está lleno de falacias. Así no hay quien tenga nunca la razón. Pues verá usted, doctor. Resulta que suponer que algo es falso por venir de un argumento falaz es, en sí mismo, otra falacia, la que se conoce por argumento ad logicam. Bravo, Clarice. Pero fíjese que aún no me ha dicho para qué está aquí. Ah, sí, tenemos un asesino en serie que está matando y desollando a un montón de chicas y queríamos ver si nos podría echar un cable. Por supuesto. De hecho, me he divertido tanto que le voy a decir que fue paciente mío. Déjeme un boli, que le apunto nombre y dirección. Pero doctor, que nos cargamos la película. No importa, tampoco era tan buena. ¿Doctor? Vale, en realidad es buenísima. ¿Ha sido eso una falacia? Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa. Listo, chiquitos. Entonces, chévere el video, ¿no? ¿No les gustó? A mí me pareció interesante porque me parece que los ejemplos son súper buenos. Entonces, ¿de cuántas falacias hablaron dentro del video? ¿Quién le puso cuidado de cuántas? ¿Cuántas hablaron? ¿Sí le prestaron atención o no? ¿Ninguno ni idea? Dios mío, ¿y eso qué es la recomendación? Póngale en cuidado, vean que vamos a hablar del video. Ahí mencionaron 7 falacias del lenguaje, ¿listo? Y pues daban algunos ejemplos. Y hay algunas que tienen unos nombres súper raros, pero es porque está en España. Ya los vamos a visualizar acá en el idioma colombiano, que es el mismo idioma, pero pues los conceptos son diferentes, ¿no? Y vamos a poder identificar pues el uso de cada una de ellas. Entonces acá nos hablaban de algunas. Tenemos el alegato especial. ¿Alguno recuerda a qué se refería el alegato especial según el ejemplo del video? ¿Ninguno? Bueno, ¿alguno se acuerda de alguna entonces que le haya llamado la atención? No, No, pues que todos tenían un montón de nombres raros. pues tienen nombres raros, pero por eso yo les dije, póngale en cuidado para que puedan, cuando hagamos las preguntas, puedan tener. Yo creo que es más tema de poner cuidado, chiquitos, porque aunque no nos acordemos el nombre, podemos decir, ay, a mí me pareció interesante esa que ella le dijo cuando él le señaló lo de los títulos. A mí El sí. de mover el portón. Juan, dinos. Profe, una que me llamó la atención fue la de falacia por autoridad, Ujú. de que una persona que por solo tener títulos o saber mucho ya cree que tiene la razón. Ok, ¿y cuántas veces nos hemos visto enfrentados a eso, no? Y nos hace sentir como así, como chiquiticos. Y si se dan cuenta, es un mal uso del lenguaje. Entonces, gracias, Juan, por tu aporte. Entonces, mis preciosos, acá dice, yo escribí 6, profe.
hombre de paja, argumento de autoridad, alegato de especialidad, evidencia completa, mover la portería, perdón, ad logicam. Creo que son así, profe. Sí, eran 7, te faltó, creo que fue la de alegato especial. Te faltó esa, pero sí, muchas gracias, Gala. Entonces, mis hermosos, de todas maneras, no se preocupen que acá vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo, pero sí es importante que empecemos a identificarlas, ¿listo? Entonces, concepto, algo súper importante, dice, una falacia del lenguaje es un error ay, perdónenme, estoy más enredada hoy, de razonamiento que ocurre por un mal uso de las palabras. Ambigüedad, doble sentido, manipulación emocional o falta de precisión. Aunque suenen lógicas, estas falacias confunden, desvían la atención o apelan a las emociones en lugar de a la razón. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una falacia, básicamente estamos hablando de la forma que buscan las personas para persuadir, confundir o evadir algún tema, ¿sí? Y eso sí que es común en nuestro lenguaje. Entonces, cuando, por ejemplo, se le dice a alguien que está haciendo algo mal, y le dice, ah, pero usted qué viene a hablar, inmediatamente falacia, ¿no? Está buscando evadir. Nos mostraban ahí cuando, por ejemplo, desvían el tema, ¿cierto? Basándose en la autoridad. O cuando, sin ni siquiera saber qué es o quién es la otra persona, simplemente ya la están desmeritando porque hacen suposiciones sin tener claridad en el tema. Entonces, son esas características que si se pueden dar ustedes cuenta, están totalmente sumergidas en nuestro idioma y que no nos damos cuenta que básicamente están generando confusión o un mal uso del lenguaje. Pero entonces vamos a continuar. Dice características. Vamos con la número 1. Dice, parecen lógicas, pero no lo son. Usan palabras ambiguas o confusas. Y puede ser tanto así que a veces hasta nos logran engañar y nos hace pensar, uy, es muy inteligente, es muy buen locutor, es muy hábil, ¿sí? Pero básicamente, pues al ver que hablan, nos confunden y como que nos generan esa presión, básicamente lo que está utilizando es falacias. Y no es que sea ni hábil, ni inteligente, ni contundente, sino que pues hace un buen uso de las falacias y eso hace que uno merme. Tercera, dice, apelan más a las emociones que a la razón. Cuarto, son comunes en discursos, publicidad y debates. Y 5, pueden ser intencionales o accidentales. Normalmente yo me atrevería a decir que son accidentales, aunque cuando ya las personas se preparan para oratoria, es decir, para hablar en público, como el tema de la política, como el tema de sus discursos, sí creo que son un poco más intencionales. Pero en el uso cotidiano, sí pensaría yo que son más accidentales y es algo a lo que ya estamos acostumbrados, entonces no le vemos tanto problema, digámoslo de esa forma. Hasta ahí, mis hermosos, algún aporte, algún comentario, alguna pregunta. Dice, profesor, no se llama falacia, eso es puro meter la pata en un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Nada, mis amores, voy a responder acá un mensajito mientras que a ver si se animan a preguntar algo y si no, para que toquen. Listo, mis preciosos. Entonces vamos a avanzar. Vamos con los tipos de falacias. Chicos, hay más tipos de falacias, pero vamos a ver las que son como más comunes, las que se utilizan más. ¿Listo? Entonces vamos a ir a este cuadrito que está súper específico y tiene ejemplos y bueno, todo el tema.
Tipos de falacias en el lenguaje. Entonces vamos con la primera que es ambigüedad, que ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Entonces sí dice, uso de una palabra con varios sentidos o de una oración también. ¿Listo, chicos? Ejemplo, perdónenme. Los niños pueden jugar con fuego si son vigilados. Los niños pueden jugar con fuego. Entonces ahí tenemos una. ¿Cuál es la ambigüedad en esta oración? ¿Quién me lo dice? Dale, Mary. El hecho de que está diciendo de que pueden jugar con fuego si son vigilados, pero se supone que un niño no debería ni siquiera acercarse al fuego. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice, los niños pueden jugar con fuego. Ahí es donde está la ambigüedad, porque claramente un niño no puede jugar con fuego, aunque esté vigilado, no puede jugar con fuego. Y en la siguiente, en la segunda que dice, los niños pueden jugar con fuego. ¿Cuál es la ambigüedad en esa? ¿No hay ninguno? Es como afirmar que no importa si están solos o vigilados, al igual pueden jugar con eso. Ajá, muy bien, muchas gracias. La palabra pueden, pues le está generando la misma ambigüedad, ¿no? No importa qué pase, los niños sí pueden, ¿sí? O sea, les está dando una permisividad de que pueden jugar, cuando sabemos que claramente, pues eso no es correcto. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí un ejemplo. Vamos con la siguiente, que es la equivocación, ¿vale? Dice, nos quedan 7 minutos, ¿sí? Dice, se cambia el significado de una palabra dentro del mismo argumento. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, la fe mueve montañas. Yo tengo fe. Entonces, puedo mover montañas. ¿Cuál es la ambigüedad? Ninguno, mis hermosos. Perdón, ¿cuál es la, es que la ambigüedad? Discúlpeme, la equivocada soy yo y tras del hecho los juzgo, ¿no? ¿Cuál es la equivocación? Eh, Profe, lo de pronto como algo como surrealista, ¿Algo que, perdóname? como algo súper realista, o sea, como hacerlo pensar de cómo tengo fe y puedo mover una montaña, o sea, en el aspecto de moverla, más no de pensarla espiritualmente. Ok, muchas gracias. Sí, perfecto, chicos. Entonces dice, se cambia el significado de una palabra. Dice, la fe mueve montañas. ¿M? Entonces, significa que con fe nosotros pues podemos lograr muchas cosas, ¿no? Y entonces que si tenemos fe, pues podemos mover montañas, pero pues entonces puedo mover montañas. Ninguno puede mover montañas, ¿no? ¿Alguno de ustedes puede mover una montaña? No vamos a poder mover montañas porque es un sentido más espiritual y figurado. Entonces, se cambian las palabras con el fin de decir, ah, bueno, si tengo fe, yo muevo las montañas, ¿sí? Pero se refiere a las montañas físicas. Entonces, ahí tenemos la equivocación. Es cambiar la palabra para darle una característica, pero que claramente no es real, es una falsedad, ¿vale? Vamos con la anfibología. Dice, ambigüedad por mala redacción. Entonces dice, vi al ladrón con los binoculares. ¿Cuál es la anfibología? Pues sería la mala reacción, ¿no? O sea, digamos en este caso es quién los tenía. Pues si al ladrón, pues él es el que los tenía. Entonces es mala reacción.
Ok, muy bien. Tiene una mala redacción, ¿cierto? Y claramente, pues la mala redacción genera la anfibología, que en este caso, pues nos deja inconcluso quién fue el que lo vio, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sacan eso? Podemos generar una falsedad en esa palabra del be porque no es preciso. Vamos con el énfasis o acento. Dice, se cambia el sentido según la palabra destacada. No dijo que robó el dinero. Entonces ahí nos queda como inconcluso. ¿Lo negó o lo insinuó? ¿Sí? No, dijo que robó el dinero. O no, dijo que robó el dinero. ¿Sí? Dependiendo del acento, podemos tomar dos significados diferentes. Entonces, eso nos deja también cabida a la falacia. Vamos con el emocional. Dice, se usan palabras para manipular las emociones. Esta creo que es una de las que más, chicos, es evidente y de las que más nos afectan y de las que más también usamos. O sea, debemos tener mucho cuidado con esas. ¿Listo? Entonces acá dice, solo un ignorante no apoya esta ley. ¿Qué están haciendo? Pues están apelando a que tú eres un ignorante porque no apoyas eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de todas estas, digamos que políticas liberales que han surgido, donde en un colegio ya le pueden hablar a un niño y decirle, tú puedes decir quién eres, qué eres y demás, entonces ya dicen, no, es que lo que pasa es que esas personas que creen en Jesús son unos trogloditas, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Apelando a un lenguaje emocional para poder generar una manipulación, ¿sí? Ya digamos que hoy en día dicen, no, es que son homofóbicos, no, es que son, ay, se me olvidó qué otra. Bueno, esas palabras que atentan directamente pues a lo que tú piensas y crees. Encontramos esto también, por ejemplo, cuando hablamos de política, ¿no? No, es que lo que pasa es que los que apoyan la derecha son esos ricachones ignorantes que no saben nada, ¿no? O viceversa, no, es que los que apoyan la izquierda son esos vagos universitarios, ¿sí? Y entonces se vuelve un lenguaje que es muy común y que lo que hace es apelar a las emociones de las personas para generar una fricción y que puedan cambiar su posición. Por eso debemos tener mucho cuidado, chicos, porque creo que estas son las que más se utilizan, las que más manipulan y las que más nos pueden llevar a tomar, pues, generar controversia en nosotros y de pronto equivocarnos en cambiar de posiciones. Por eso es muy importante que tengamos cuidado, no solo cuando las recibimos, sino también cuando se las transmitimos a alguien más. ¿Listo, hermosos? Dice apelación a la emoción, que es la otra que también pues es bastante fuerte y es de las que más evidenciamos en nuestro ámbito general. Dice, se usa la compasión o el miedo para convencer. Entonces, por ejemplo, entonces ya podemos decir lo que es una manipulación y esa también es muy utilizada. Entonces, el tema del lenguaje emocional y la manipulación. Y acá nos colocan un ejemplo. Si no estás de acuerdo, lastimas mis sentimientos. Y entonces, wow. Los dejo ahí que reflexionen en esta. Chicos, nos vamos a tomar 10 minuticos. Volvemos nuevamente, son las 9:40, faltando 10. ¿Listo, hermosos? Faltando 10 nuevamente nos conectamos para finalizar con la sesión. Ya nos vemos, hermosos.